nuestra comunión es con el Evangelio de Jesucristo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Dice la santa palabra del Señor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén y amén. Bien, esta carta que el apóstol Juan le escribe, que él escribe, tiene una intención muy recalcada. Cuando buscamos, escudriñamos las escrituras, encontramos que esta carta él la escribe eh, mostrando, enseñando y aclarando a toda la audiencia, a las diferentes iglesias donde fue llevada esta carta, eh, hablando y testificando acerca de la divinidad de Jesucristo, hablando de que Él es verdaderamente Dios, pero también hablando y enseñando acerca de su naturaleza humana, que hemos conocido y lo tenemos ya como completamente cierto en nuestros corazones. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Pues él, Juan, habiendo sido testigo presencial de todo el ministerio de Jesucristo, él ha sido testigo presencial de todas sus enseñanzas, de todas sus obras, viendo la plenitud, la completitud de su santidad y viendo todo lo que él sufrió en la crucifixión, muerte y siendo testigo de su gloriosa resurrección, él pone todo esto como precedente. ¿Para qué? Para desvirtuar a aquellas personas que sin haber conocido a Jesucristo, sin conocer el Evangelio, sin conocer nada de la doctrina bíblica, estaban hablando supuestamente en el nombre de Jesucristo. Muchos decían que eran creyentes de Jesucristo, pero realmente hablaban cosas muy distintas a lo que es el Evangelio de la salvación por gracia, muy distinto a lo que es y lo que fue la obra de Jesucristo y lo que significa el Evangelio hoy para nuestras vidas. Pues él tenía este conflicto allí en aquellos tiempos. Entonces él, de cierta manera, estaba mostrando que él tenía autoridad por haber él conocido directamente, por haber vivido, por haber compartido con nuestro Señor Jesucristo. Eh, y con esto evitaba eh, que esas afirmaciones equivocadas se propagasen más en medio de la iglesia. Estas falsas enseñanzas que han estado desde siempre, hacen mucho daño en las familias, en las personas no creyentes, en las familias que no leen siquiera la Biblia, que no se reúnen para orar, que no buscan la presencia del Señor. Entonces son un blanco fácil para que estos falsos maestros permeen sus vidas y la llenen de unas enseñanzas completamente falsas. Pues sobre esto es que habla el apóstol Juan en esta carta. Entonces, él lo que dice es que
Hoy muchas personas que en aquellos tiempos hablaban de que Jesucristo no era verdaderamente Dios o no era completamente Dios y que Jesucristo no era verdaderamente hombre, que no era completamente hombre. Ellos afirmaban entonces que Jesucristo no sufrió en la cruz, que Jesucristo simplemente aparentaba un sufrimiento, pero que no sufrió, lo cual es una blasfemia completa contra Dios, contra la persona de nuestro Señor Jesucristo, contra el Espíritu Santo que testifica este glorioso evangelio. Mejor dicho, es una blasfemia completa contra las Sagradas Escrituras. Entonces, es importante que nosotros sepamos acercarnos a la Biblia primero que todos nosotros, pero también acercarnos a las personas a decirles que antes de atreverse a hablar algo acerca de Dios, estudien la palabra de Dios, lean la Biblia. Es la recomendación inicial, es la propuesta inicial que nosotros hacemos, pero la verdad es un mandato de Dios que debemos nosotros escudriñar las sagradas escrituras. Hoy mismo, hoy muchas personas se atreven a hablar cosas del Señor, se atreven a hablar incluso a mencionar a Dios o a mencionar algo de la Biblia, de la Santa Palabra, pero no tienen ningún contacto con el Señor. Son personas que cuando uno conoce un poco más de su vida espiritual, se da cuenta que no oran a Dios, se da cuenta que nunca han cogido una Biblia en sus manos, pero cuando escuchan que se está hablando de Dios, fácilmente ellos expresan sus opiniones totalmente apartadas de la verdad. Debemos de poner cuidado, no prestar atención a esas filosofías, porque son filosofías de demonios, filosofías engañosas que buscan permear la fe del creyente. Nuestra firmeza debe estar conforme a la palabra de Dios. Nuestra firmeza debe estar en Cristo Jesús. Entonces empieza el pasaje del día de hoy en Juan, primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Y es allí lo que dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esta primera parte de la palabra del Señor, cuando leemos lo que era desde el principio, ¿qué es lo primero que se nos viene bíblicamente como recuerdo cuando leemos esta parte? Génesis capítulo 1 y Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es muy importante con lo que el Señor nos está mostrando el día de hoy. ¿Qué nos está diciendo? Que en el principio Jesucristo ya estaba con Dios. Por lo tanto, Jesucristo era Dios, porque dice en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, Jesucristo era Dios, ha sido Dios y siempre será Dios. Aquí hay algo que es muy importante y es cuando los testigos de Jehová, principalmente para el caso de este versículo, ellos ellos lo hacen de una manera muy manipuladora, porque este mismo versículo Juan 1.1 dice, según la Biblia de ellos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Es decir, ellos allí le están adicionando una palabra que no está en el original. Es decir, ellos realmente le ponen un artículo, el artículo un, y esto desfigura completamente la palabra de Dios, porque cuando dice, y el verbo era un Dios, lo está poniendo por debajo del Dios Padre Todopoderoso, del Dios único y verdadero, como Jesucristo fuera un Dios pequeñito, lo cual no es cierto. Esta palabra y este versículo desde el original en ninguna parte tiene ese artículo de que dice que era un Dios. No, tal como lo leemos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, de una vez nos está diciendo que Jesucristo, aquí en la primera carta de Juan, nos está diciendo que Jesucristo es Dios. Dios. Pero también cuando miramos este versículo de primera de Juan 1.1, nos acordamos también de Génesis 1, también en capítulo 1, versículo 1, dice,
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, si tomamos Génesis 1:1 y si tomamos el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, encontramos que desde el principio ya era el verbo, que desde el principio ya era, que antes que todo fuera creado, ya Jesucristo era. Y esto nuevamente es la firmeza de que Jesucristo es completamente Dios. ¿Y por qué es Dios? Es que es eterno, el único eterno es Dios. Sobre esto, entonces, aquellos falsos maestros, buscando desvirtuar la divinidad de Dios, no tenían en cuenta este pasaje, no tenían en cuenta estos pasajes, sino que simplemente se atrevían a hablar de algo que no conocían o aún sabiéndolo, peor aún, lo distorsionaban, como sucede, repito, hoy con aquella secta que no reconoce a Jesucristo como verdadero Dios. Entonces volvamos a Primera de Juan. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Sobre esto es que quiere hablar el apóstol Juan. Lo que era desde el principio, entonces ya sabemos, Cristo Jesús, de él quiere hablar. Lo que hemos oído, recordemos que él está hablando desde su postura de ser testigo ocular, de que él convivió, él fue uno de los 12 que nuestro Señor Jesucristo llamó para ejercer su ministerio. Lo que ellos oyeron, lo que hemos oído, dice el apóstol, él es testigo de todo lo que escucharon, la palabra viva de Dios de los labios de Jesucristo. Esto es lo importante que nosotros debemos prestar atención, que es la Biblia, exactamente lo que Cristo Jesús nos enseña. Él es el verbo es la palabra, es lo que tenemos delante de nuestros ojos en las Sagradas Escrituras. Por eso es tan importante. Lo que nosotros, ¿qué es lo que escuchamos hoy? La palabra del Señor. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que dice la Biblia. Es allí donde nosotros debemos de centrar nuestro entendimiento, de centrar nuestras vidas. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, ellos vieron primero pues todas las señales, todos los milagros que solamente Él, como el mismo Dios, podía hacer. Pero también ellos vieron la plenitud de la santidad de Jesucristo, porque Jesucristo, siendo Él verdadero hombre, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Ellos fueron testigos de que en toda su vida, en todo su ministerio, Jesucristo no pecó en lo más mínimo, en lo que nosotros podríamos decir un pecado pequeñísimo. Ninguno, absolutamente ningún pecado cometió nuestro Señor Jesucristo. Y eso fueron ellos testigos, eso lo vieron ellos con sus propios ojos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Claro, recordemos a Tomás. Cuando Jesús se aparece por primera vez a los discípulos, Tomás no estaba. Los discípulos cuando llega Tomás le dicen, hemos visto al Señor, ha resucitado. Y él dice, hasta que yo no ponga mis dedos en su costado, no voy a creer. Pues él en una segunda oportunidad em, se aparece cuando sí está Tomás entre ellos y le dice, ven y palpa, toca mi costado y mi mano, donde fue la que fue perforada con los clavos. Es allí donde Tomás cree y dice, Señor mío y Dios mío, creo, pero auméntame la fe. Jesucristo incluso le dice, bienaventurados, tú crees porque has visto, bienaventurados los que creen sin haber visto. Es hermoso ese pasaje. Pues exactamente ellos es donde nosotros vimos que la resurrección fue real, es una realidad, que no es un espíritu que se nos apareció, que es Él quien resucitó en cuerpo, que su cuerpo estuvo con nosotros, comió con nosotros, y es lo que debemos nosotros testificar y enseñar. Por eso miremos con qué contundencia está hablando el apóstol Juan a la iglesia y a esos detractores de la verdad. Cuando el apóstol escribe esta carta ya habían pasado muchos años desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Habían pasado muchos años desde que Él había subido, había ascendido al reino de los cielos. Pero recordemos la promesa que Él les había dicho en Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miremos cómo Dios ya había preparado todo. Claro, Dios conoce nuestras debilidades, Dios conoce nuestras limitaciones, Dios conoce nuestras incapacidades. Por eso Él ya desde el principio había preparado para que su Santo Espíritu, el mismo Dios entre nosotros, nos recordara la palabra. Y por eso es que todos los discípulos, todos los apóstoles podían anunciar el Evangelio con tanta precisión y exactitud. Y cómo la Biblia quedó escrita sin errores, absolutamente sin un solo error. ¿Por qué? Por causa de que el Espíritu Santo es quien la inspira. Pues así, como Juan pudo recordar todas estas cosas, así mismo es para nosotros la enseñanza. Nosotros podemos orarle al Espíritu Santo, pedirle, rogarle al Espíritu Santo que también a nosotros venga la sabiduría y tener esa capacidad de qué, de recordar su santa palabra, de recordarla primero para aplicarla en el día a día de nuestras vidas, para recordarla en cualquier situación, en cualquier momento, aún en dificultades o en grandes victorias en este siglo, podamos recordar que todo proviene de Dios y que su palabra es la que nos guía, es esa luz que ilumina nuestro sendero. Pero también es el Espíritu Santo el que nos recuerda su santa palabra para enseñársela a otros. Si nosotros nos preparamos en la mañana en oración, si nosotros nos preparamos en la mañana leyendo la Biblia, entonces no tenemos por qué sentir miedo para que durante el día hablemos a alguien de Dios, hablemos a alguien del ministerio de Jesucristo, hablemos a alguien de la salvación por gracia, hablemos a alguien de lo que significa el sacrificio de Cristo Jesús en la cruenta cruz, de lo que significa que Él nos ha redimido de todos nuestros pecados. No podemos tener miedo, no tengamos miedo porque es el Espíritu Santo el mismo que le enseñaba y le acordaba a todos los discípulos, en este caso puntual a Juan, para escribir esta carta, para escribir el Evangelio o para que escribiera el Apocalipsis. Todo esto es guiado por el Espíritu Santo, así nosotros. No olvidemos este versículo que Dios ha enviado al Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días de nuestras vidas. ¿Con quiénes? Con los creyentes. El Espíritu Santo está en la vida de quién? Del creyente. No está en la vida de todas las personas de la tierra, de todo el ser humano, no. Quien cree en el Evangelio, quien cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, recibe el Espíritu de Dios y a partir de ese momento es guiado y gobernado por Él. Así que para estudiar la palabra, para hablarle a otras personas, para prepararnos, siempre debemos de tener presente al Espíritu de Dios. Nuevamente entonces en primera de Juan 1:1 dice, todo lo que es tocante al verbo de vida. Es decir, todo lo que viene hablando es tocante a Jesucristo. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Está hablando, repito, de Jesucristo. Hay un énfasis muy interesante que debemos de prestarle y es acerca de Jesucristo, la eternidad de Jesucristo. Miremos este versículo con cuidado. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. No hay forma de decir que Jesucristo no es eterno. Siempre ha sido, siempre será eterno. Ahí lo dice. La vida, testificamos y os anunciamos la vida eterna. Fue manifestado en quién? En la persona de Jesucristo, el cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se hizo visible, ese Dios invisible se hizo visible en la persona de Jesucristo. Y esto lo enseña la carta que Pablo escribe a los colosenses. Es la imagen viva del Dios invisible. Es la imagen visible del Dios invisible. Es la imagen visible, lo que no podíamos ver antes de Jesucristo, ahora Él se ha manifestado para que lo veamos. Por eso Jesucristo dijo claramente, quien me ve a mí, ve al Padre. Él es Dios, definitivamente, Él es el eterno Dios. Versículo 3. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que tengáis vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vemos una palabra que se repite que es comunión. ¿Qué significa comunión? Comunión significa
estar en un mismo propósito, tener todos el mismo sentir, el mismo deseo, la misma fe. Pero cuando nos acercamos directamente, cuando hablamos directamente del Evangelio es todos estar alineados con el mismo propósito. No es que nosotros nos vamos a poner de acuerdo con Dios. No, es que nosotros recibimos el Evangelio porque es el Evangelio de Dios y lo tomamos para obedecerlo. Nosotros nos alineamos con el Evangelio, no que el Evangelio se vaya a alinear con nuestra vida, no que el Evangelio vaya a cumplir los propósitos de nuestra vida, no, que nuestra vida estén sujetados al propósito del Evangelio. Eso es estar en comunión con el Padre, eso es estar en comunión con el Hijo. Recordemos que el Padre y el Hijo uno son. Lo hemos aprendido muchas veces y nuevamente lo traemos a la memoria. Es decir, cuando el Padre y el Hijo al ser uno solo, es decir, ellos están en una perfecta unión, común unión, y por eso se testifica en el mismo propósito. Cuando vemos el propósito y estudiamos al Padre conforme a la Biblia, al Hijo conforme a la Biblia, al Espíritu conforme a la Biblia, encontramos que el propósito es el mismo y se han manifestado al mundo. ¿Para qué? Para mostrarnos, para revelarnos nuestra naturaleza pecaminosa y para mostrarnos un plan de salvación. Ese es el propósito, demostrarnos que Cristo Jesús es el Redentor, el Hijo de Dios que ha sido enviado para rescatarnos a nosotros de la muerte eterna. Allí está esa comunión perfecta a la que nosotros debemos alinearnos. Por eso dice, lo que hemos visto y oído acerca de Jesucristo, lo que vieron su testimonio, su santidad, todo su poder, y lo que han escuchado, todo lo que escucharon de él, eso os anunciamos. Y es muy importante. Él está anunciando, y él no lo dice que él es solo, sino él con los demás apóstoles eh, que el Señor llamó. Eso os anunciamos, es decir, anuncian el Evangelio de Jesucristo, no se anuncian ellos mismos, no se están proclamando ellos mismos para tener seguidores ellos mismos, no están buscando ellos tener reconocimientos, para que vean en ellos virtudes, para que vean en ellos alguien muy importante. No, prestemos atención a lo que nos dice la palabra. Eso os anunciamos. Es decir, lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon, lo que ellos fueron testigos, es lo que están ellos testificando. Y esto dista mucho de muchos predicadores de este tiempo que buscan es que la gente les reconozca a ellos virtudes, que les reconozca a ellos algún tipo de esfuerzo, que les reconozca a ellos algún talento especial que el Señor a bien les haya regalado. Si vienen verdaderamente del Señor, no se van a quedar con la gloria del Señor, sino que dicen, esto que yo quiero hacer es lo que manda la palabra y es anunciar el Evangelio de la salvación por gracia. Es muy importante que no nos prediquemos a nosotros mismos, que no mostremos lo que yo hice. Ah, es que yo hice esto, es que yo hice esta obra de caridad, es que yo hice esto con mis padres, es que si yo no hubiera estado, jamás quitemos eso ya de nuestros labios. Es que yo hice algo bueno en favor de un ancianato. No. Es que yo fui y visité los presos. No. Es que yo fui tarde en la noche a orar por unos enfermos. No, no es lo que nosotros hagamos. Eso es algo que Dios nos ha mandado a hacer. Hagámoslo con gozo y con alegría para el Señor. Pero lo que hagamos, por eso dice la palabra, lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Es decir, para enseñar que para buscar que las otras personas conozcan qué significa el Evangelio de la salvación. Que la gente vea en nosotros esa luz resplandeciente de un hijo, de una hija de Dios que lleva en sus labios el Evangelio. Eso es lo que os anunciamos. ¿Qué es lo que estamos anunciando? ¿Qué es lo que estamos proclamando? Que no nos vean a nosotros como importantes, sino que vean a Cristo Jesús como necesario en sus vidas para salvación. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vemos aquí algo que es muy importante y es que si nosotros, lo primero que debemos
entender es que nuestra comunión es con el Evangelio de Jesucristo. O sea, nosotros entramos en comunión con el Espíritu Santo, nos alineamos, recibimos completamente el Evangelio y lo ponemos por obra, o mínimamente nos esforzamos con todas nuestras capacidades para ponerlo por obra. Eso es nosotros estar en comunión. Es decir, queremos que el mismo propósito que tiene el Evangelio, así nosotros lo hagamos saber a otras personas, que conozcan la naturaleza caída del ser humano y que conozcan a ese Redentor, a ese Mesías Santo, Jesucristo, al Evangelio de la salvación por gracia. Cuando nosotros estamos alineados y dos, tres personas más están alineados, ¿qué hay entre ellos? Comunión. Esa comunión está porque el centro de todos es el mismo Evangelio de Jesucristo. Por eso hay comunión. Por eso es que a partir de ese momento sus vidas están plenamente llevadas hacia la obediencia del Evangelio, hacia la obediencia de lo que manda la santa palabra del Señor. El apóstol Pedro nos enseña claramente de lo importante que es vivir ya en esa fe verdadera. En Primera de Pedro encontramos nosotros, como nos dice la santa palabra del Señor. Realmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Que ya cuando todos estamos en comunión, que ya cuando todos estamos viviendo para el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces tengamos todos un mismo sentir. Comunión. Seamos todos compasivos. Comunión. Amándonos fraternalmente. Eso es comunión. Siendo misericordiosos y amigables. Comunión. De esto es lo que nos habla la palabra del Señor. Cuando todos tenemos ese mismo sentir, cuando todos tenemos esa misma intención, ese mismo deseo, esa misma fuerza, el mismo espíritu obra en todos nosotros. Y es lo que nos dice Primera de Pedro 3:8. Ese mismo sentir, ese mismo gozo es el que nosotros sentimos cuando estamos todos alineados con el Evangelio de la salvación por gracia. No es al contrario, no es al contrario, es que todos nos reunimos acá y ya después nos ponemos de acuerdo y conforme a que ya estamos de acuerdo, entonces salimos en comunión. No, porque el centro de nuestras vidas tiene que ser Jesucristo, es Jesucristo. Y si es Jesucristo es el verbo, y si es el verbo es la palabra, y si la palabra es el Evangelio, la Biblia. Es el centro, es el punto de encuentro. Nuestras reuniones con el Evangelio de Jesucristo. Primero, allí está nuestra comunión. Tener nosotros la capacidad de estar en el Evangelio para obedecerlo. Eso es lo que manda, eso es lo que nos pide la santa palabra del Señor. Dice versículo 4, volviendo a Primera de Juan. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Todo esto que está diciendo el apóstol, dice, ¿lo hace para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo del cristiano no se encuentra en este mundo, sino en el Dios Padre y en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Para que todos lleguemos a tener esa comunión con el Evangelio. Si todos logramos tener esa comunión, vamos a encontrar el gozo, porque el gozo está en Cristo Jesús. El gozo viene del Padre, el gozo lo encontramos. Recordemos que el fruto del Espíritu Santo, en uno de sus enunciados es, el fruto del Espíritu es amor, gozo, ahí está la palabra, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Una parte del fruto del Espíritu Santo es el gozo, porque es de Él, es que lo buscamos en Él. No buscamos el gozo en el mundo, no buscamos el gozo en la sociedad, en las filosofías, en las religiones, no, en las personas, no, en las riquezas, no. Buscamos el gozo en Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Por eso es el énfasis que hace. ¿Para qué? ¿Para qué está escribiendo? Para que ellos y nosotros podamos entender que solamente en Él, en Cristo Jesús, está el gozo de la salvación. Cuando conocemos la salvación, nos sentimos gozosos, porque sabemos que el tiempo que estamos en esta tierra,
es pasajera, en este mundo es pasajero, pero que el gozo es eterno y que nuestra vida está proyectada hacia allá porque Cristo Jesús vino para rescatarnos de la muerte eterna. Este es el mensaje que hemos oído, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. ¿Qué significa bíblicamente la luz y las tinieblas? Luz bíblicamente significa la verdad bíblica. Tinieblas, el error o la falsedad. Bíblicamente la luz significa pureza, santidad. Las tinieblas bíblicamente significan pecado. Entonces, este mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz, es decir, Dios es verdad, Dios es perfección, Dios es santidad. Eso es lo que está anunciando la palabra de Dios, lo que nos anuncia el Espíritu Santo hoy a nosotros. Y en Él no hay ninguna tiniebla. Recuerda que hablábamos que ellos testificaron, ellos fueron testigos de que Jesucristo no pecó en lo absoluto. Ninguno, aún los fariseos, los dirigentes judíos que quisieron acusarlo de pecado, no pudieron demostrarlo. Aún con falacias, con mentiras, buscaron hacerlo caer en engaños y no pudieron, porque Él es perfectamente Dios. Solo Dios es perfecto. Jesucristo es perfectamente Dios. Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque es el Dios absoluto, el Dios único y verdadero, es santo. Y nos está diciendo, en Él es la luz, en Él no hay tinieblas. Dios es la luz. Y nos ha dejado a nosotros, nos ha encomendado algo que es muy importante, porque Jesucristo lo dijo, ustedes son la luz del mundo. Es decir, que cuando nosotros estamos alineados, cuando nosotros estamos viviendo en comunión con el Evangelio de Jesucristo, ahora esa luz de Dios está en nuestras vidas para reflejársela al mundo. Eso es lo que debemos entender para que nosotros sepamos que tenemos cada uno un rol que cumplir en esta sociedad. Nosotros estamos acá ¿para qué? ¿Solamente para vivir lo mejor y más cómodo que podamos? No. Nosotros, en la actividad que nos desempeñemos, en el lugar que nos encontremos, estamos para que esa luz de Jesucristo se irradie a otras personas. Viviendo primero nosotros en comunión con el Evangelio y en comunión con nuestros hermanos, decimos hermanos a la familia creyente, la familia cristiana que somos los creyentes, y mostrando esa luz a las otras personas. De esta manera, como esa luz de Dios Padre Todopoderoso, la luz que es Jesucristo en nuestras vidas, la palabra que es la que nos ilumina, la enseñamos a otras personas. Por eso, si decimos que tenemos comunión con Él, con Jesucristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y aquí hay un punto, también un elemento muy importante. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir o hablar o mencionar a Dios. Es muy fácil decir yo creo en Dios o le pido a Dios, pero tenemos comunión o esa persona que se atreve a nombrar a Dios tiene comunión con Dios. ¿Qué demuestra si estamos o no en la luz de Jesucristo? ¿Qué demuestra si estamos andando en comunión con el Señor? ¿Qué es lo que demuestra? Nuestra manera de vivir. Si nosotros estamos practicando la verdad, es decir, viviendo conforme a la palabra, entonces estamos en comunión con Dios. Estamos en comunión con la palabra, estamos en comunión con el Espíritu Santo, estamos en comunión con la iglesia de Jesucristo, con el Evangelio. Pero si decimos que simplemente que yo soy cristiano, pero mi vida es un completo desorden, entonces antes que estar en la luz, estoy en tinieblas. Si una persona, mire, si una persona dice que cree en Dios, pero esta persona no ora, esta persona no lee la Biblia porque dice que no la necesita, que esta persona dice que ella tiene una fe a su manera,
habla de Dios, puede nombrar a Jesucristo, puede atreverse a nombrar al Espíritu Santo, pero no es una persona salva. Es una persona que se está engañando a sí misma, está andando en tinieblas. ¿Y qué es tinieblas? Está andando en pecados, está andando en falsedad, está andando en el error. Por eso era tan importante la definición de bíblicamente tinieblas es el error o la falsedad, pecado. Si, si una persona, por mucho que diga, Dios ayúdame, pero su vida no testifica que cree en Él, está en el error. Repito, está en falsedad, está en el pecado. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, ¿qué debemos hacer los creyentes? Practicar la verdad. No nos olvidemos, debemos practicar la verdad. Y por practicar la verdad es que en las cosas que hablamos, en las cosas que vivimos, en las cosas que hacemos, esté presente Dios, esté la palabra de Dios gobernándonos para actuar de esta forma. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ahora lo contrario. Si andamos en luz, es decir, si nosotros estamos guiados por la santa palabra de Dios, recordemos el Salmo eh, que nos dice, el Salmo 119, que repite una y otra vez, tu palabra es esa lámpara a mis pies, es esa luz en mi camino, tu palabra. Entonces, si andamos conforme a la palabra del Señor, significa que estamos caminando en la luz. Como estamos en la luz, tenemos comunión. ¿Quiénes? Los creyentes que estamos alineados con el Evangelio. Es lo que nos hace que tengamos la comunión. Lo que nos hace que estemos en comunión unos con otros es que todos tengamos comunión con el Espíritu Santo, que todos tengamos comunión con la palabra, que todos tengamos comunión con la enseñanza bíblica, con nuestro Señor Jesucristo. Y dice algo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué esta partecita allí? Recordemos algo que es muy importante. Aunque nosotros hemos sido perdonados por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruenta cruz del Calvario, por su sacrificio, Dios nos ha perdonado a nosotros los creyentes. Pero eso no significa que hoy no estemos cometiendo pecados. Por lo tanto, dice, aunque nos esforcemos nosotros en vivir en comunión y conforme a la palabra de Dios, aún así pecamos. Pero gracias a la misericordia del Señor, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, vamos caminando, pecamos no deliberadamente, es decir, no planeadamente, no practicamos el pecado, sino que por una u otra razón cometimos pecado, lo confesamos, pedimos perdón al Padre en el nombre de Jesucristo y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque la obra de Jesucristo es eterna, es decir, nosotros no estamos sujetos, por causa de nuestros pecados, no estamos sujetos al castigo eterno, a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús fueron pagados nuestros pecados pasados, presentes y futuros. No significa que tengamos una carta libre para pecar, no. Lo que significa es que aunque estamos todavía en este cuerpo pecaminoso, ya la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, algo que pasaba también con aquella comunidad es que decía que todo era relativo, que hay pecado y se escucha mucho en esta sociedad según desde el punto de vista que lo mire. O algunos se burlan acerca de la palabra de Dios cuando habla acerca del pecado. Entonces, para ellos quitarse de, entre comillas, de aquello que les atormenta por causa del pecado, y si no es que el pecado no existe. Pues si el pecado no existe, si el pecado no existe, según ellos, entonces no necesitan redentor. Si no necesitan redentor, la obra de Jesús no era necesaria. ¿Qué es lo que están diciendo? Están tergiversando totalmente la santa palabra del Señor. Porque somos pecadores necesitamos un redentor. Y porque necesitamos un redentor, Dios en gracia y misericordia envió a su Hijo Jesucristo para que Él, siendo santo y justo, muriera por nosotros en una cruenta cruz. Pero claro, ellos, porque no quieren sujetarse a la palabra de Dios, dicen que no hay pecado.
Pues quien diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Y él lo hace a título de nosotros, en la tercera persona. ¿Qué es lo que está diciendo? Él está diciendo es cuando una persona dice ser creyente, debe comprender, debe comprender que sigue siendo un pecador. Cuando una persona entiende que es pecador, busca la palabra de Dios para encontrar a través de ella todo aquello que debe mejorar, todo aquello que debe cambiar, todo aquello que debe quitar de su vida. Por eso es tan importante, por eso Él se incluye. Dice, si decimos que no tenemos pecado, Él se está incluyendo allí. Y por eso es tan importante que nosotros nos incluyamos como parte de esa enseñanza. Repito, Él no está hablando en tercera persona, Él está hablando, Él se está incluyendo Él. Él se incluye porque somos nosotros, no es Él, no son nosotros, somos nosotros los que tenemos que estar vigilantes. No es decir en tercera persona, el otro es el que tiene el pecado, el otro es el malo, el otro, no. Nosotros tenemos que vigilarnos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, lo contrario. Si confesamos nuestros pecados, Él, quien Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Eso hace parte de vivir en comunión, de reconocer nuestros pecados y llegar delante de Él. Es decir, bueno, es que todos pecamos, es que yo sé que Cristo Jesús ya pagó por nosotros en la cuenta cruz. No, dice que si confesamos, es muy importante la confesión de pecados en nuestras oraciones, y no como una acción o un acto repetitivo, sino siendo conscientes de lo que hemos vivido en el día a día o aún en el momento que acaba de pasar. Y yo he pecado, le pido perdón al Padre en el nombre de Jesús. Y Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad, de toda la maldad que afecta nuestras vidas. Y por último, el versículo dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios ya dijo que todos somos pecadores. Si yo digo que yo no soy pecador, estoy diciendo que Dios es mentiroso. Un grave pecado contra el Señor, contra su santidad, contra su omnisciencia. Él lo sabe todo. ¿Cómo va a decir yo que no soy pecador si ya Él dijo que yo soy un pecador? Por lo tanto, debemos confesar siempre nuestros pecados y siempre, siempre saber que en la sangre de Jesús tenemos nosotros el perdón y la limpieza de todas nuestras maldades. Entonces, para terminar, para que vamos concluyendo el día de hoy, ¿qué es lo que tenemos? Que nuestra comunión es con el Evangelio de Jesucristo. Es allí el centro de toda reunión cristiana, que todos tengamos esa armonía en el Evangelio de Jesucristo. A partir de que tenemos nosotros esa armonía, estamos alineados todos con el Evangelio de Jesucristo, entonces empieza a existir realmente esa comunión entre hermanos. No es al contrario. Primero eh, tenemos comunión nosotros como personas y luego buscamos todos el Evangelio. No, el Evangelio está por encima de todos nosotros. Segundo, debemos de tener claro que todos somos pecadores y que necesitamos un Mesías, un Redentor, el Salvador de nuestras vidas. Que debemos de saber que hay muchas personas que hablan de Dios, hablan de Jesucristo, se atreven incluso a hablar de la Biblia y nunca la han leído. Incluso para buscar desvirtuarla sin leerla, sin conocerla. Y sobre eso es importante que tengamos presente que no debemos dejarnos nosotros arrastrar con esas filosofías y caer en vanas conversaciones cuando uno fácilmente identifica si esa persona ora o no ora, lee o no lee, es la Biblia, es creyente o no es creyente.
Y es fácil decir, cuando alguien está hablando de Jesucristo, cuando alguien está hablando de Dios, cuando alguien está hablando de la Biblia, basta con una pregunta. Venga, o sea que usted es creyente, usted conoce la Biblia. No, yo no la conozco. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de algo que usted no conoce? Pero si quiere nos sentamos y la leemos. Ya no basados en las filosofías de este siglo, sino en lo que dice la santa palabra del Señor. Y eso es importante, que lo comprendamos como una parte de la aplicación para nuestras vidas. Tercero, sepamos que nosotros tenemos la luz de Jesucristo en nuestras vidas. Por lo tanto, debemos llevar la verdad bíblica en todo momento y en todo lugar. No podemos ser creyentes de fines de semana, sino que debemos ser creyentes en todo momento y en todo lugar, recordando que tenemos de parte de Dios, tenemos algo por hacer en esta tierra. Y es que reflejar el Evangelio de Jesucristo, enseñarlo a otro, estar preparados para enseñarle a otro, no mostrarnos que somos muy buenas personas, no mostrarnos que somos muy buenos mmm, en lo que hacemos, no, que somos nosotros quienes tenemos en nuestro corazón una gratitud con nuestro Señor Jesucristo para enseñarlo a Él. No nos enseñamos a nosotros, decía Pablo allí en 2 Corintios. No nos predicamos a nosotros mismos, no, predicamos el Evangelio de Jesucristo. Es decir, queremos que las maravillas del Evangelio de Dios lo conozcan más personas. Que muchas más personas le conozcan a Él, crean en Él y Él los salve. Ese es el propósito. ¿Qué tenemos entonces como aplicación para nuestras vidas, para que nos llevemos de esta enseñanza hoy? Les invito para que lo guardemos en nuestros corazones. Y es precisamente que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como para el Señor. Que todo lo que nosotros vivamos, todo lo que digamos, sea como para el Señor. Sea para engrandecer su nombre. Sea para que otras personas vivan conforme a su santa voluntad. Entonces, que nuestra comunión es con el Evangelio de Jesucristo. Amén y amén.